Amados hermanos y hermanas, los que están presentes en esta casa del Señor, los que están en sus hogares, los que de una u otra manera sienten el saludo del Señor, la paz esté con ustedes. Saludarnos con esas palabras del Señor significa comprometernos por una paz que lleve a la vida y no una paz que se convierta en un silencioso cementerio. La paz del Señor, la paz esté con ustedes, dice el Señor resucitado a sus discípulos, y les muestra que Él no viene a echar un discurso vano, sino a que ellos puedan experimentar que la muerte, el sufrimiento han sido vencidos por la vida, por la resurrección. Esto es lo que causa alegría. Esta es la paz que causa alegría. Ver al Señor, mirar sus llagas, pero captarlo también vivo y hablando como un amigo. Reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Otra dimensión, Señor. Otra dimensión de nuestra celebración que tiene que hoy hacerse nuevamente vida en medio de nosotros. Así como el Padre me ha enviado, los envío yo a ustedes. Vayan por todo el mundo. Que si quieren paz hay que borrar el pecado, hay que quitar el pecado del mundo, de nuestros corazones, todo aquello que es egoísmo, todo aquello que nos hace perseguir al hermano, todo aquello que es discordia, tiene que desaparecer para que haya una paz verdadera. Ustedes vayan. Perdonen los pecados a aquellos que quieren ser perdonados. Y no lo hagan así con aquellos que no desean ni el perdón ni la reconciliación. Esta es la manera como el evangelista Juan nos presenta el envío de los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos podemos nosotros entrar en esa dimensión de cambio, en esa dimensión de transformación que nos trae el Espíritu. Los discípulos también están reunidos. Todos los creyentes están allí esperando el momento en que se cumpla la promesa del Señor de enviarnos su Espíritu. Allí están reunidos todos. María la Virgen también, y todos aquellos que habían aceptado la palabra del Señor. Esperaban este día, el día de Pentecostés, este día extraordinario que concitaba la atención de muchísima gente, porque era también el día en que los judíos celebraban la Pascua, que se hizo alianza en el monte Sinaí. Eso lo recordaban cada año, y cada año participaban peregrinos de todo el mundo. En esa circunstancia es que estando los discípulos en esa sala, en esa casa, sienten primero un viento impetuoso. Un viento. Juan dice, un soplo. Aquí llega la fuerza del Espíritu, en esa figura extraordinaria de un viento que quiere cambiar totalmente los oídos, la manera de escuchar, que sepan escuchar esa palabra, palabra de vida,
que es como el viento impetuoso que borra todo lo que se opone a su presencia en nuestras propias vidas. El Señor está preparando el momento. Primero el viento, después aparecen una especie de lenguas de fuego que se posan en cada uno de ellos. Otra imagen que nos hace comprender la presencia del Espíritu, que es un fuego de amor, que es un fuego que va a quemar todo aquello que se opone al plan de nuestro Dios, que es un fuego capaz de transformarnos, que es un fuego capaz de hacer que se encienda la luz de la verdad, que se encienda la luz de la vida, que se encienda la luz de la justicia, de la paz, del amor, de la comunión entre todos. Y en ese momento se produce el Pentecostés para los discípulos. Ellos se llenan del Espíritu Santo. No dice miraron al Espíritu. Ellos se llenan porque el Espíritu Santo es la fuerza del amor del Padre. El Padre llega como un torrente para posarse y para quedarse en los recipientes humildes de los apóstoles, de la Virgen, de los discípulos, para llenarlos. Aquí sucede el Pentecostés. El viento, el fuego, han preparado el ambiente para saber que algo extraordinario iba a acontecer. La Pascua del Señor se hace vida en la vida de los discípulos, se hace concreta, se hace palpable. Ya no puede haber lugar a duda. Esta presencia del Señor los transforma, los cambia, comienzan a hablar en lenguas y todos se entendían. Primer fruto del Espíritu. Y eso quisiéramos que acontezca también hoy. Es la capacidad de transformar al hombre, a la persona humana, a las instituciones, a los pueblos, para que podamos comprendernos, para que podamos hablar solo lo que Dios nos pide que hablemos. Hablaban entre ellos solo aquello que les permitía el Espíritu. No hablaban discursos inútiles, no hablaban palabras que no se entendían. Hablaban algo que los llevaba a comprender que ya no eran los mismos, que habían sido cambiados, que se cumplía la promesa del Maestro. Les voy a mandar otro Consolador. Él los va a acompañar, Él los va a ir transformando, Él los va a hacer realmente fieles a la palabra de vida que yo he pronunciado. Eso sucede dentro del cenáculo, dentro de la casa. Pero ¿qué sucede afuera? Hay una cantidad de gente que se ha reunido. Se ha reunido porque han escuchado el ruido impetuoso del viento, porque han visto algo extraordinario. Se han congregado de todos los pueblos. Yo creo que si ustedes han captado bien la primera lectura, allí se ha hecho una enumeración de gente de todos los lugares. Eran los peregrinos que venían de uno y otro lugar, que hablaban sus propias lenguas y que cuando comenzaron a escuchar a los apóstoles se sintieron medio asustados, admirados de cómo era posible que ese grupo de galileos tan humilde, tan sencillo, les hablara a todos ellos y ellos entendían que les estaba hablando en su propia lengua. La fuerza del Espíritu, la palabra que viene del Espíritu, es para congregar, es para poder tener juntos a los que se habían dispersado, es para romper los egoísmos y los individualismos inútiles, es la posibilidad de comunicarse,
de comunicarse aún hablando lenguas distintas, comprender la lengua de Dios, esa lengua que habla de la vida, del respeto a la persona, de la salvación de cada uno, esa palabra que levanta, que hace resucitar aún a los muertos. La gente estaba admirada porque escuchaba que aquellos hombres hablaban de las maravillas de Dios. No era otro discurso. Hablar de un Dios que presente en la historia quiere cambiar la historia. Hablar de un Dios que respeta el pluralismo, la diversidad de lenguas, pero que pide que nos entendamos, por lo menos con el lenguaje del amor. El Espíritu transforma a las personas, pero también transforma las relaciones entre los pueblos. Buscar lo que une y dejar de lado todo aquello que separa, que divide, que condena. Ahí está la venida del Espíritu Santo. Alguna vez también lo hemos escuchado cuando se nos hablaba de la Torre de Babel. También la gente hablaba muchas lenguas, pero no se entendían, no se comprendían. Cada uno se encerraba en sus propios proyectos y visiones. Cada uno se aferraba a su propio proyecto y no compartía con el otro. Y quisieron hacer una torre para inmortalizarse, para que todo el mundo diga que ellos entre todos habían construido esta torre, pero no fue una construcción para la vida, fue una construcción para la destrucción de esa gente, porque los egoísmos, las maledicencias, nunca quedan así sin tener sus consecuencias. Vivían hablando, pero no vivían unidos. Vivían construyendo algo externo, pero no construían algo de la vida en sus propias vidas. Desaprovecharon la oportunidad de hacer algo que construya según el proyecto de Dios. Aquí están los pueblos en Pentecostés, hablando cada uno su lengua, pero entendiéndose, tratando de captar cuál era ese proyecto del que hablaban los apóstoles, tratando de comprender qué significa la presencia de un Dios que vino, que murió, que resucitó, que subió al cielo y que va a venir por segunda vez. Comprender que aquí, con la llegada del Espíritu, han recibido la palabra definitiva de amor de nuestro Padre y de nuestro hermano Jesús. Los discípulos vieron que las lenguas caían del cielo, de arriba, dicen, esas lenguas de fuego. Una vez más, tenemos que tenerlo seguro y tenemos que estar felices de eso. La iniciativa de llegar hacia nosotros viene de Dios. No es algo que nosotros tengamos que merecerlo, trabajarlo y hacernos llegar a través de nuestros egoísmos a creernos dioses o a suplantar a Dios. Es Dios, es Él el que nos manda su amor. Lo que nos une es su amor. Por eso nosotros hacemos caso a lo que dice Pablo. Ninguno de nosotros puede pronunciar el nombre de Jesús si no es movido por el Espíritu. Y de eso se trata en Pentecostés. Que seamos capaces de captar el amor del Padre, el cumplimiento de la promesa del Hijo y la presencia de ese amor en medio de nosotros. Pero para eso
tenemos que hablar de lo que le interesa a nuestro Dios. Aquellos pueblos reunidos allí, aquella gente, escuchaba hablar de las maravillas de Dios, de la presencia de Dios, de la transformación que Dios estaba haciendo en su pueblo, en el corazón de cada uno de los discípulos. No salieron a decir ellos, ahora vamos a buscarnos un Dios, o vamos a construir una nueva torre y le vamos a poner un nombre que a nosotros nos guste. Hablaban de las maravillas de Dios. Ese Dios que para el pueblo israelí y para nosotros tiene un nombre, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No podemos levantar monumentos con otras finalidades. No podemos hablar de Dios si arriba vamos a colocar los dioses falsos, los ídolos nuevos, aquellos que no reconocen la presencia del Dios de la vida y que se pasan buscando momentos siempre para matar o para destruir a los demás. Pentecostés nos da la vida, pero esa vida tenemos que vivirla en la unidad y en la armonía. Pablo recuerda a su comunidad. Unos son servidores, otros tienen que hablar, otros tienen que hacer este oficio. Es el Espíritu el que da la unidad, no el chicote, no la amenaza, no la multiplicación de leyes que van coartando las libertades. No va por allá el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. La unidad es la que brota del corazón y jamás es fruto de una persecución de cualquier clase. Hermanos, si celebramos Pentecostés con esta adhesión total, con este aferrarnos totalmente a la transformación que nos trae el Espíritu, entonces nuestra presencia en el mundo será una presencia que busca siempre que se cumpla el proyecto de Dios, que es capaz de decir que lo que hacen los hombres está muy, muy bien, pero cuando falta aquello que es vital, la comprensión, el espíritu de hermanos, la paz, la tranquilidad, la alegría, la esperanza, porque el Espíritu nos trae la fuerza para renovar la esperanza, porque el Espíritu es capaz de exterminar los odios si es que nosotros nos ponemos a disposición de eso, porque el Espíritu es capaz de volver a revelarnos la verdad para que las mentiras no nos estén sofocando. Dejemos que el Espíritu actúe, pongámonos a su disposición y demostremos con nuestro testimonio que estamos de acuerdo con la pluralidad de los pueblos, pero nosotros buscamos la unidad en el amor, en la verdad, en la justicia y en la libertad. Amén.